Aleluya, gloria a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. La iglesia hispana, New Jerusalem World Ministries, está ubicada en el 8314 en Houston, Texas, en la carretera South Breeze Drive, Houston, Texas, 77071. Le invitamos a que si no tiene donde congregarse, que haga de esta su casa de oración. Aquí están las puertas abiertas para todo el que quiera venir a adorar a Dios. Aleluya. Nuestro fundamento es la Biblia. Gloria a Dios, la Biblia. Y continuamos en nuestro estudio bíblico versículo a versículo a través del libro de Mateo. Estamos en el 19. Y esta vez vamos a repasar un poquito lo que hablamos la última vez, porque esta es la segunda parte de Mateo 19 del 1 al 9, y esta vez le vamos a añadir los versos del 10 al 12. Gloria a Dios. Padre, nosotros estamos muy agradecidos por Jesucristo, por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos guía a la verdad. Santifícanos en tu verdad, Señor. Te rogamos que tu Espíritu Santo en esta mañana obre en nuestros corazones y en nuestras mentes para que nos dé sabiduría divina, para entender los grandes misterios que tú tienes escondidos para los sabios, pero que se los revelas a los que te aman. Padre, lo necesitamos, Señor Jesús. Y quita de nuestra mente todo pensamiento contrario al tuyo, Padre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén. El domingo pasado estuvimos mirando, como les decía, Mateo 19 del 1 al 9, la enseñanza de nuestro Rey sobre matrimonio y sobre el divorcio. ¿Se pueden sentar? En los versos del 1 al 3 vimos el debate del divorcio, que se estaban preguntando y por qué Moisés dijo y por qué no dijo Moisés, ¿verdad? Y en el verso 4 a 6 vimos la intención divina con respecto al matrimonio, que Jesucristo le dijo por la dureza de su corazón, pero al principio no era así, o sea, el plan de Dios no es ese, el divorcio. Y los versos del 7 al 8, el decreto de Moisés sobre el divorcio. Y hoy veremos las implicaciones directas para con los discípulos, la reacción que ellos tuvieron a lo que el Señor estaba enseñando. Pero antes de esta explicación, antes de entrar a la reacción de los discípulos, quiero terminar la enseñanza del matrimonio y el divorcio desde el punto de vista de Jesucristo. Y les voy a advertir que la explicación que les estoy dando, le voy a dar ahora, si uno no pone atención, uno puede sacar textos fuera de contexto. Y hay gente que está diciendo disparates por ahí. Por ejemplo, yo he oído predicadores o personas decir que Dios se divorció. Muchas veces usan esa frase para justificar su propio divorcio o el divorcio de alguien que les convenga, etcétera, etcétera. Y en verdad eso significa otra cosa, ¿ok? Eso significa, es mucho más que un divorcio como el que nosotros conocemos, de que pues hoy estoy casado contigo y después me divorcio. No, eso no era lo que quería decir la palabra del Señor. Para entender eso, el libro de Jeremías, tendríamos que ver el profeta Jeremías, que fue llamado, él es un profeta que fue llamado a ir a un pueblo, a advertirle a Israel de las severas consecuencias de haber roto el pacto. Ustedes saben que el matrimonio es un pacto, ¿verdad? Y aquí hay una analogía. Una analogía significa una comparación, una semejanza. Nosotros sabemos que la Biblia hace una analogía del amor de Dios para con su pueblo como si fuera un matrimonio, ¿verdad? Es más, la palabra del Señor nos dice que va a haber unas bodas del Cordero, y es el Cordero con su iglesia. Porque lo que está hablando es de un amor sacrificial, de un amor permanente, de un amor que no se rompe, que no cambia, que no muda. Es un amor de compromiso, es un amor abnegado, dedicado, comprometido. Es un amor, ¿verdad?, que no se puede romper. Por eso es que Dios hace la analogía de su amor para con la iglesia como si fuera un matrimonio. Pero ¿es un matrimonio como hombre y mujer? No. Así que es una analogía. Y Jeremías, pues cuando predijo el hecho de que como el pueblo de Dios rompió el pacto con Dios, iba a venirle calamidades.
Dios, a través de su idolatría y de su injusticia, le dijo que los iba a dejar, que los iba a abandonar en manos de un pueblo que los iba a tratar mal, o sea, ese era el castigo, ¿verdad? Y nosotros sabemos que Babilonia vino y sitió a Jerusalén y agarró a todos los israelitas y se los llevó para el exilio, y a las mujeres las abusaron y destruyeron todos los templos, destruyeron el templo de Dios, y todo no quedó piedra sobre piedra, como dijo Jesucristo. ¿Por qué? Porque adulteraron en su amor para con Dios. Jeremías vivió esta experiencia porque Jeremías también estuvo en el exilio. Jeremías fue ordenado para presentar este mensaje, pero también le presentó otro mensaje, el de la justicia y la gracia de Dios. No solamente se quedó en destrucción y separación y divorcio, como dice la gente. No se quedó así. En su profecía hablaba mucho de las palabras arrancar y derribar, pero también de edificar y plantar. Qué lindo, amén. O sea, Dios no nos habla de que solamente nos va a pasar algo malo si no le servimos, sino que nos dice que si volvemos a Él, que muchas cosas bonitas nos van a pasar. Así que no solamente arrancan y derriban, también edifican y plantan. Ese era el mensaje de Jeremías. Y esa parte la dejan fuera cuando hablan de que Dios se divorció. Había un mensaje de esperanza para el pueblo de Israel. Y aunque habían quebrantado el pacto con Dios y violado todos los términos de un acuerdo que hicieron, el cual está escrito en el Torá, de muchas maneras ellos adoptaron y adoraron a toda clase de dioses y levantaron santuarios para adorar a esos dioses, y en una metáfora, en una comparación de la idolatría que ellos hicieron con otros dioses, Dios lo comparó con el adulterio, y utiliza el lenguaje de la prostitución, de la promiscuidad, de la infidelidad, para describir cómo Israel le había dado su lealtad a otros dioses y no a Dios. Nosotros en el domingo pasado estábamos viendo todos esos términos: adulterio, fornicación, ¿verdad? Cuando se rompe el pacto matrimonial. Jeremías también acusaba a los líderes y a los reyes de que esto pasara porque se habían corrompido, abandonaron la palabra de Dios, el pacto de Dios, y producían consecuencias trágicas. Se parece mucho al día de hoy, hermanos, se parece mucho a nuestros tiempos. Había una rampante injusticia social. El pueblo estaba aprovechándose de las personas más vulnerables en la comunidad, de las viudas, de los huérfanos, de los inmigrantes, en clara violación de las leyes de Dios. Todo lo contrario de lo que Dios había establecido. Y en el capítulo 7 de Jeremías, los israelitas llegan al templo a adorar a Dios, como si estuvieran bien, pero fuera del templo estaban adorando a otros dioses. De eso estábamos hablando esta mañana en la clase, ¿verdad? Que hay creyentes de creyentes, que está el creyente y el que se asemeja, ¿verdad? Todo eso lo hablamos esta mañana. Y así estaba ese pueblo, que iba y adoraba en el templo y no hacían más que salir del templo, adoraban a otros dioses. Ese era el adulterio espiritual. Ese era el engaño, la infidelidad del pueblo de Dios para con Dios. Y Dios le dijo: los voy a destruir, los voy a dejar de tratar con Israel. Y si seguimos estudiando la historia, vemos cómo Dios trata con Israel todavía, pero de una manera diferente a cómo va a tratar con él cuando ellos se arrepientan y vuelvan a él. Así que en medio de toda esta historia de desastre y de juicio, tenemos una colección de los mensajes de Jeremías. Dios no abandonaría a su pueblo, más bien Él renovaría su pacto con ellos y transformaría sus corazones. Es más, en Jeremías aprendemos que Dios dijo que ahora no va a escribir la ley en piedra como hizo con Moisés, ahora lo iba a escribir en el corazón del hombre. Nosotros tenemos
La ley de Dios, los mandatos de Dios, los estatutos de Dios, los preceptos de Dios, la expectativa de Dios escrita en nuestros corazones. No andamos con 2 piedras, con los 10 mandamientos, pero lo tenemos escrito en nuestros corazones. Así que un día Israel va a regresar de vuelta a la tierra y el Mesías y al linaje de David. Gloria a Dios. Es importante que entendamos eso para que cuando usted oiga por ahí, Dios se divorció, ¿qué intención tiene una persona cuando lo dice? Porque si lo explica como lo dice la palabra, está entendiendo lo que ustedes están entendiendo ahora. Es un tipo de divorcio porque era un tipo de matrimonio, porque era un tipo de adulterio, porque era un tipo de infidelidad. Y era un tipo de abandono porque Dios por un tiempo iba a permitir que su pueblo fuera al exilio. Así que con esto espero que entiendan que Dios no se divorció como mucha gente lo dice. Por lo menos no con el mismo divorcio que nosotros conocemos en nuestra sociedad hoy. No pueden compararse naranjas con botella. No es lo mismo ni se escribe igual. ¿Ok? Punto y aparte. ¿Cómo debemos pensar acerca de eso? ¿Qué divorcio? Acuérdense en que estábamos aprendiendo que el divorcio siempre es consecuencia del pecado. No necesariamente el divorcio es pecado, pero viene por consecuencia del pecado, porque el único divorcio que es aceptado por Cristo es el divorcio que surge debido a la inmoralidad sexual. ¿Ok? Así que el divorcio per se no es pecado, es consecuencia del pecado. Principios del matrimonio que hemos aprendido hasta ahora. Y hay muchos más, pero le voy a hacer una lista corta. Número 1, el matrimonio es una institución divina ordenada por Dios. Él fue el primer testigo, el primer sacerdote, él fue el primer matrimonio, ¿verdad? Él lo instituyó. El matrimonio es la primera y la más fundamental institución dada por Dios. Número 3, el matrimonio es un pacto vinculante, o sea, un compromiso, unas que tienen obligaciones. Nadie te obliga a casarte, pero una vez casado tienes obligaciones que cumplir. ¿Sabes que los estudiantes de pre-kinder y kinder no están obligados a matricularse hasta primer grado? Pero una vez matriculado, tiene que asistir, porque si no, te mandan el policía a la casa a ver por qué no está viniendo en la escuela. ¿Okay? Una vez hecho el compromiso, trae obligaciones, es vinculante. El lugar para la verdadera intimidad, intimidad sexual, intimidad emocional, intimidad espiritual con otro ser humano es en el matrimonio. En el matrimonio. En el matrimonio está diseñado para la intimidad. El matrimonio es un pacto de compañerismo y de entrega. Cuando nosotros nos casamos o entramos en un matrimonio, estamos entregando nuestro espíritu, nuestra alma, nuestro cuerpo a otros seres humanos para convertirse en una sola carne. Por eso es que en Proverbios la palabra nos dice que no se junten con prostitutas, porque te estás mezclando en todas esas cosas con una persona extraña. Y el matrimonio tiene que conformarse al modelo del amor de Cristo para con la iglesia, y el matrimonio, de acuerdo a la perspectiva de Dios, es entre un hombre y una mujer. El divorcio, le voy a mencionar varias cositas del divorcio. Estoy resumiendo para entrar a los versículos de hoy. El divorcio siempre proviene por la dureza del corazón. Es una consecuencia del pecado. El divorcio no es necesariamente pecaminoso, pero siempre es el resultado del pecado. El divorcio siempre rompe el matrimonio. ¿Sabe que hay gente que te hace o te dice, estás divorciado, pero sigues casado delante de Dios? No. El matrimonio es el que instituye un... ¿Cómo es? El divorcio rompe el matrimonio. Ningún matrimonio es formado en el corazón. El matrimonio es formado ni en sus sentimientos. El matrimonio es formado con un papel legal.
con una legalidad, con un reconocimiento ante Dios y ante los hombres y ante las leyes. Es un matrimonio y una vez roto, está roto. Es más, una vez haya una inmoralidad sexual, una infidelidad, un adulterio, se rompió el matrimonio, se rompió el pacto. Un matrimonio legal forma un matrimonio y un divorcio legal rompe un matrimonio. Si el creyente hace exactamente lo que dice la Biblia, el divorcio ni se menciona entre los creyentes. Por eso dice la palabra de Dios que el divorcio proviene de la dureza del corazón. Un corazón que no está obedeciendo a Dios. Si el creyente hace exactamente lo que dice la Biblia, el divorcio nunca es necesario entre los creyentes. Existe la posibilidad del perdón y existe la posibilidad de reconciliación, aunque hubiera habido pecado. El divorcio es legítimo por motivos de inmoralidad sexual. Legítimo, pero no es necesario, porque si consideramos la opción del perdón y de la reconciliación, del arrepentimiento, del perdón y la reconciliación, que también es reflejo de la relación de Dios para con los hombres, ¿verdad? La de arrepentimiento, perdón y reconciliación con Dios. El divorcio es legítimo por motivos de inmoralidad, pero no es necesario. Los divorcios son legítimos cuando un incrédulo, si el incrédulo quiere divorciarse de un creyente, en 1 Corintios capítulo 7:15 dice que lo deje ir. La buena noticia es que el divorcio es perdonable. El divorcio no es el pecado mortal e imperdonable. El divorcio no es el pecado que no se puede perdonar jamás. Es posible, vuelvo e insisto, el perdón y la restauración. Ahora, volverse a casar. Le voy a mencionar varias cositas de eso. En general, es deseable. Es posible para una persona divorciada volverse a casar. En divorcios que fueron causados por inmoralidad sexual. Porque como es el único divorcio que el Señor acepta, ¿verdad? Pues en esos casos la persona se puede volver a casar. No el que adulteró, el que no adulteró. Porque el que adulteró o cometió cualquier inmoralidad sexual, hasta que no se arrepienta, no puede ser perdonado. Como todo en el Señor. Nosotros tenemos que venir a Dios arrepentidos y Él nos perdona. De lo contrario, si no nos arrepentimos, nosotros veremos condenación, pero nosotros los que hemos sido perdonados no veremos condenación. Incluso para personas pecaminosas, personas que hayan cometido alguna inmoralidad sexual, que están divorciados, a través del arrepentimiento y del perdón, solo son posible que se puedan volver a casar cumpliendo con todas las obligaciones bíblicas. La clave está el arrepentimiento, pero el arrepentimiento, no remordimiento. Ay, me cacharon, perdón, no. Eso es remordimiento, porque si no me cachan, sigo por ahí para allá. Eso no es arrepentimiento. El arrepentimiento es el que dice, no lo hago más. El volverse a casar es posible solo cuando las partes están preparadas y adopten la visión del matrimonio según la perspectiva de Cristo, de Dios y bíblica. Según la visión bíblica del matrimonio, es posible que las personas se vuelvan a recasar. La palabra del Señor dice, es libre para casarse con quien quiera, en última instancia, ¿verdad? Pero después nos dice, con tal que sea en el Señor. Y ese es el asunto, ese es el que yo subrayaría. Con tal de que sea en el Señor. De lo contrario, si no es en el Señor, usted lo que está haciendo es resbalar con la misma cascarita, volver a hacer lo mismo.
Yo sé que le he dado mucha información y que es un poquito tedioso, pero en el siguiente pasaje, que son los versículos del 10 al 12, vamos a ver cómo reaccionaron los discípulos. Los discípulos reaccionaron diciendo, bueno, pero si esto es tan difícil, entonces salir de un mal matrimonio, mejor es quedarse solo. Ellos dijeron, si tal es el caso del hombre con su esposa, es mejor no casarse. Y nosotros entendemos lo que ellos quieren decir con eso, pero no estamos de acuerdo. No estamos de acuerdo, ni estamos en desacuerdo en algunas cosas. La verdadera pregunta que usted se tiene que hacer es, ¿creo en la Biblia? ¿Creo en lo que dice la Biblia del matrimonio? Esa es la pregunta. Porque si usted cree lo que dice la Biblia acerca del matrimonio, usted sabe que no es mejor no casarse. Pero si usted lo que está pensando es, no puedo salir de ella, mejor no es casarme, o no voy a poder salir de él, mejor no me caso, pues ya entró mal al matrimonio. Vayamos al texto. En el verso 10 al 12, donde vemos la enseñanza de Jesús sobre la soltería, dice, le dijeron sus discípulos, si es así la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Entonces él les dijo, no todos son capaces de recibir esto, sino aquellos a quienes es dado. Pues hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que son hechos eunucos por los hombres, y hay eunucos que asimismo se hicieron eunucos por causa del reino de los cielos. El que sea capaz de recibir esto, que lo reciba. O sea, ¿puedes aceptar lo que te estoy diciendo? Pues acéptalo. Eso es lo que está diciendo Cristo. El que lo pueda recibir, recíbelo. Porque cuando ellos dijeron, entonces mejor no casarse, dice, es que eso no es así. Porque hay diferentes clases de eunuco, quiere decir de gente célibe, de gente que no se casa. Está el de nacimiento, está el que lo hicieron eunuco y está el que voluntariamente. Eso no es así, eso es un don de Dios. Los discípulos acaban de escuchar la enseñanza de Jesús y dijeron, oh my God, mejor no me caso. Pero ¿saben por qué, hermano? El que piensa así es porque no tiene en su mente la opción de hacer funcionar un matrimonio. No tiene la opción de hacer un matrimonio bíblico. No tiene en su mente la opción de hacer un matrimonio satisfactorio. No tiene en su mente la opción de hacer un matrimonio santo. Ese es el que dice, pues mejor no me caso. Porque si usted está pensando en hacer un matrimonio bíblico, usted dice, me caso. No es bueno estar solo, como dijo Dios. Qué interesante, ¿no? Qué lindo es el Señor. Así los discípulos pensaban que solo el adulterio o la infidelidad sexual y la inmoralidad era la única salida de un matrimonio muy malo. Y ustedes saben que habían abusos, que habían hasta acusaciones falsas. Eso lo vimos la última vez, no quiero ir muy atrás. Pero, hermano, hay poderosas razones para poderse y querer casarse. Personas de fe, personas que conocen y aman al Señor, personas justas, personas que de verdad disfrutan el amor de Dios para con su iglesia, desea casarse. La palabra del Señor nos dice que el hombre encuentra mujer y sabe que la encontró. Lo raro es que el hombre no encuentre una mujer. No estoy hablando ya de los recasados y los recasados, ¿sabes? Yo estoy hablando de antes de que metiéramos las patas, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que las personas que aman al Señor deben permanecer juntas y no dejarse, a menos que su cónyuge se envuelva en una inmoralidad sexual y que tu dureza de tu corazón no te permita ni perdonar ni reconciliarte. Eso es lo que dice la palabra del Señor. No es fácil, nadie dice que es fácil. El matrimonio no es fácil. Mira si no es fácil, que Dios lo entendió y dijo, bueno, es la única causa por la que se pueden divorciar. Porque no es fácil perdonar una infidelidad, un adulterio. Ni Dios soportaba la infidelidad y el adulterio de Israel. Eso no es fácil.
Pero el que piensa en el divorcio ni siquiera tiene una primera opción, una segunda opción y una tercera opción. A veces yo les digo a los hermanos que me vienen con ese tema, bueno, si ya no se quieren con amor de enamorado, ámense como el prójimo. Ámala como tu prójimo. Porque la palabra del Señor nos dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. A muchos les digo, bueno, mijo, ya aguantaste lo mucho, ya espera lo poco. O si aguantaste 20 años, ¿qué más te queda? No te quedan 20 más. Aguántalo poco. ¿Verdad? Pero lo importante a lo que quiero llegar es que tenemos que agotar todas las alternativas. Los discípulos dijeron, si no hay forma de salir del matrimonio, entonces tal vez mejor quedarnos solteros. Ese tipo de pensamiento, hermanos, revela cómo está su corazón de duro. Si usted evita un matrimonio porque no le ve salida al matrimonio, usted está demostrando tener un corazón duro. ¿Entiende, hermano? Por eso Moisés le dijo, por la dureza de tu corazón, porque en tu corazón, como no hay más opción, pero hay opciones, que es el perdón y la reconciliación, hermano. O empezar un matrimonio sano y saludable en el Señor desde el punto de vista cristiano para que no tenga que pasar por todos esos dolores de cabeza. Dios no los quiere evitar. Ya verá como nos dice Pablo, aquellos que no, a los solteros, Pablo le dice, con el matrimonio vienen dolores de cabeza, ¿verdad? Ahora, si usted quiere tener un matrimonio saludable, hacer un matrimonio satisfactorio, ser feliz en su matrimonio, tener romanticismo, intimidad, hacer que su matrimonio sea divertido, todo eso es posible en el Señor. Por eso Pablo termina diciendo, siempre que sea en el Señor. ¿No les gustaría ser feliz en el matrimonio? Yo estoy segura que todo el mundo, aún los que no están casados, quisieran casarse y ser feliz en el matrimonio. ¿Verdad? Ahora, vamos a hablar un poquito de la soltería, porque Cristo se tomó su tiempo y habló de tres tipos de soltería que habían en ese entonces. Déjeme decirle, para aquellas personas que no tienen el don de continencia, es una carga ser soltero. Es una carga ser soltero, es difícil ser soltero y lleva a la gente a cometer inmoralidades sexuales porque no quieren estar solteros. O quieren todos los beneficios de matrimonio, pero seguir siendo solteros. O sea, es una mezcla de cosas y a Dios no le agrada. A Dios no le agrada, por eso es que mucha gente dice que Dios se divorció de Israel, pero era porque no aceptaba su infidelidad y su inmoralidad. Ahora, ser soltero puede ser un llamado de Dios. Hay gente que son llamados y Dios le da un don que viene siendo repetitivo, le da el don de continencia, que quiere decir que no le hace falta casarse, que está bien siendo soltero, que se siente completo y satisfecho siendo soltero, que no sufre por ser soltero, porque si vas a estar sufriendo por ser soltero, pues entonces no tienes don de continencia, ¿verdad? En el versículo 11 Jesús dice, no todos pueden aceptar esto, sino solo aquellos a quienes se les es dado. Aunque esta conversación se lleva a cabo en el contexto del matrimonio, Jesús dice que hay algunos llamados a celibato. Y la palabra eunuco, en el tiempo en que se escribió la Biblia, el eunuco era que los castraban. ¿Ok? Déjame decirte, por ahí hay muchos hombres castrados, las mujeres los castran emocionalmente. Y tú los ves aquí en la iglesia, son bien bravos, pero en la casa le dan hasta dentro del pelo. Están castrados, espiritualmente y emocionalmente. Qué triste, ¿no? Es triste. Jesús dice que hay algunos llamados a celibato. Algunas personas piensan que el matrimonio es componente esencial de la vida plena.
Y no, el matrimonio es un regalo de Dios para aquellos que necesitan casarse, que no tienen el don de celibato. O sea, si una persona es célibe, no quiere decir que no tiene una vida plena. Puede tener una vida completa, porque a nosotros quien nos completa es Cristo. Él es nuestra plenitud. Algunos argumentan que los cristianos deben optar voluntariamente por permanecer solteros. Eso es otra cosa. Que hay gente que piensa que se tienen que estar solteros, se casan con Cristo. Ustedes han oído eso en otras creencias. Se casaron con Cristo, hasta aros se ponen, ¿verdad? Y todo eso. Están casados con Cristo. Y ese no es el diseño de Dios. Ese no es el diseño de Dios para el matrimonio. Dios no quiere casarse con nadie. A Dios no le hace falta el matrimonio. Y también el pasaje nos dice que no todos se les es dado el don de soltería. Permanecer soltero cuando eres llamado a casarse es quizá una de las circunstancias más frustrantes. Y ahí es donde mucha gente se sienten solos, sienten la soledad, porque siente que les falta esa otra parte, ¿verdad? Tenemos que orar por eso, orar por la gente que se siente solo, porque están buscando un compañero o quisieran un compañero y todavía no han encontrado al compañero, o mejor dicho, ¿cuántas veces le pasó por las narices una buena compañera, un buen compañero? Pero por tener esa dureza de corazón, it's my way or the highway, se perdieron esa oportunidad. Esa es la razón por la cual en el libro de Proverbios dice, hombre que encuentra esposa, encuentra algo bueno. Se nos da una gran libertad en Cristo, si queremos casarnos, si no queremos casarnos. Somos libres siempre y cuando sea en el Señor. Somos libres de elegir estar casados o permanecer solteros. Los que desean casarse no son menos espirituales que el que desea quedarse soltero, ni el soltero es menos espiritual que el que desea casarse. Somos libres. Y Jesús va a dar 3 ejemplos. Hay eunucos que nacieron así desde el vientre. Bueno, hay personas que tienen limitaciones físicas, eso puede ser una razón. O hay personas que simplemente desde que nacen no tienen interés en casarse. O sea, es innato. Nadie se lo impone, nadie lo obliga, nadie se lo quita, nadie se lo da. Eso es muy de ellos. Eso es de nacimiento. Personas que tienen el don de continencia dado por Dios para su vida. Pero vuelvo y digo, en esta cultura, en esta sociedad en que nosotros vivimos, que nos quieren imponer sus puntos de vista de condiciones sexuales, los seres humanos nacen hombre y mujer, y vivimos en una cultura popular que cree que hay un spectrum, o sea, una gama, una sombrilla, yo no sé cómo ustedes le llaman al spectrum en español, una gama, decíamos en educación especial, cuando hablábamos del autismo, hablábamos de la gama del autismo, queriendo decir spectrum de género. Esto es una visión, hermano, no es bíblica, no es el diseño de Dios. La Biblia deja muy clara la perspectiva de Dios y la perspectiva de Jesús sobre el matrimonio y de la soltería. Y vuelvo y digo, hay eunucos que nacen así. Eso no quiere decir que es que se sienten otra cosa dentro de su cuerpo. Eso es una intervención deliberada, ¿verdad?, de Dios. Entonces, está el eunuco que son hechos por los hombres, quiere decir por los humanos, no estoy hablando hombre-varón, sino por los humanos. ¿Cuáles son estos? Pues hay intervenciones de castración en el tiempo antiguo, en el tiempo de la Biblia en que estamos hablando de eso, pues como los reyes y los grandes ricos tenían harenes, ¿verdad? No sé si el plural se dice harenes, o harén, tenían un harén con muchas mujeres, así es. Tenían un harén que incluía muchas mujeres. Algunos desde chiquitos los criaban solamente para cuidar a esas mujeres, los castraban desde chiquitos y así ellos no sentían deseos sexuales hacia las mujeres, y eso eran los que cuidaban a las mujeres en el arca. Mira qué cosa, qué triste, ¿verdad? También están los que imponen la soltería
para servirle al Señor, para ser sacerdote, para ser monja, para hacer unas cosas, hay que ser célibe, y entonces eso es impuesto por los hombres, y por eso es que después vemos tantas cosas que hemos visto en las noticias, porque como no es innato, es impuesto, ¿verdad? Esos son los que hay eunucos hechos por los hombres. Y lamentablemente, hermanos, hoy día nuestra sociedad está castrando a los niños y a las niñas, extirpándoles sus partes que son los que son naturalmente para el deseo sexual, y eso que no estamos cuidando arenes, ¿verdad? Pero lamentablemente lo mismo que se daba en aquel tiempo se está dando ahora. Hay prácticas religiosas en las que los hombres a veces eran castrados por señal de devoción a Dios, a dioses paganos. A veces era hasta un sacrificio para un dios pagano el castrar a algunos hombres. Debería ser igualmente sorprendente para nosotros y repugnante cuando vemos esas cosas, cuando nosotros oímos la reidentificación sexual o un género que quiere hacer de un niño una niña un niño, tomando productos químicos desde chiquitos, castrándolos por cirugías, por operaciones. Ay, hermano, mutilando el cuerpo humano. Esos son eunucos hechos por hombres. Porque déjeme decirle que toda esa gente que ha sufrido cambios químicos y quirúrgicos no sienten lo mismo que sentían antes, y muchos se han arrepentido. Y luego Jesús habla del soltero por elección. Hay eunucos que se han hecho eunucos por causa del reino de los cielos, dice Cristo. O sea, este es capaz de aceptarlo. Este es capaz de vivir satisfactoriamente, plenamente, una vida plena, sin casarse, porque decide dedicarse a las cosas de Dios. Es libre y voluntario. Nadie les dice no te puedes casar, nadie le dice cásate. ¿Verdad? Eso es importante que lo entendamos. Yo quiero que leamos 1 Corintios 7, porque el verso 32 y 34, es más, vamos a leer el Salmo, 1 Corintios 7, para que veamos muchas enseñanzas que el Señor nos da acerca del matrimonio. Había gente escribiéndole a Pablo: mira, está pasando esto, está pasando lo otro. Ustedes saben los casos y cosas de las casas que siempre existen, que existieron, que existen y que existirán. Y Pablo les escribe y le dice: le voy a dar mi opinión. Primero quiero que ustedes entiendan que él da su opinión como hombre, y después él dice, bueno, y también porque busco las cosas espirituales. Dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de la fornicación, cada uno tenga su propia mujer y cada uno tenga su propio marido. Cásese en el Señor, ¿verdad? Con todas las obligaciones que eso trae. El marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Qué bueno que aquí Pablo le dijo, se deben uno al otro igualmente. El verso 5, no os neguéis el uno al otro, a no ser por causa de tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente a la oración. O sea, si va a estar en ayuno, en oración, en un retiro, en una vigilia, no van a estar, ¿verdad?, en los asuntos maritales, sino en de acuerdo se cohíben de ciertas cosas. Y después cuando terminen dice, y volved a juntaros en uno para que no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Porque acuérdate que el que se casa es porque es incontinente, no tiene el don de continencia. Mas esto digo por vía de concesión, no por mandamiento. O sea, si Pablo estuviera ahora diría, Quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo.
o sea, él era soltero. Pero cada uno tiene su propio don de Dios, uno la verdad de un modo y otros de otro. Digo pues a los solteros y a las viudas que bueno les fuera quedarse como yo, o sea, soltero. Pero si no tienen don de continencia, cásense, que pues mejor es casarse que estarse quemando. Pero a los que están unidos en matrimonio, no yo, sino el Señor, dice, mando no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Y a los demás, yo digo, no el Señor, ahora es la opinión de él. Si algún hermano tiene mujer que no sea creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Y si alguna mujer tiene marido que no sea creyente y él consiente en vivir con ella, no lo abandone. O sea, eso no te da permiso para divorciarte. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Tampoco te da permiso para casarte con un incrédulo. Ustedes van a ver que más adelante dice, como llegaste, quédate así. ¿Ves? Por ejemplo, voy a un ejemplo, ¿puedo usar tu nombre? ¿Puedo usar tu nombre? Hermana Gloria llegó al Señor, se reconcilió con el Señor y tenía marido inconverso. Pues quédate así. ¿Ok? Si él consiente en vivir contigo, no lo abandones. Eso es lo que dice la Biblia. Porque el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula en el marido. Pues de otra manera vuestros hijos serán inmundos, mientras que ahora son santos. Pero si el incrédulo se separa, sepárese. Imagínese que él le diga, espérate, esto de las cositas de Cristo, estoy yendo a la iglesia para atrás y para adelante, eso, yo no me apunté para eso. Esto yo no lo pienso soportar. O dejas la iglesia o te dejo. ¿Qué dice la Biblia? Bueno, sepárese, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Porque, ¿qué sabes tú, oh mujer, si quizás harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizás harás salva a tu mujer? Pero cada uno como el Señor le repartió y como Dios llamó a cada uno, así haga. ¿Ve? ¿Cómo Dios te llamó? Esto ordeno en todas las iglesias. Ahora Él da un ejemplo para que lo entiendan. Y dice, fuiste llamado siendo circunciso, pues te tienes que quedar circunciso, ¿no? Fuiste llamado siendo incircunciso, no se circuncide. O sea, fuiste llamado estando soltero, quédate soltero. Si tienes don de continencia, quédate soltero. Si no tienes don de continencia y Dios te llamó sin don de continencia, cásate. O sea que como te llamaron, como Dios te llamó, como viniste al Señor, quédese. La circuncisión nada es, la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Eso es lo que es importante. Cada uno en el estado en que fue llamado, en él se quede. ¿Fuiste llamado siendo esclavo? No te dé cuidado, pero también si puedes hacerte libre, procúralo más. Porque el que en el Señor fue llamado siendo esclavo, liberto es en el Señor. Asimismo, el que fue llamado siendo libre, esclavo es en Cristo. Por precio fuiste comprado, no hagáis esclavo a los hombres. Cada uno, hermano, en el estado en que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer, como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Ahí hay un juego de palabras. Esta es mi opinión, pero te lo estoy diciendo en el Señor. Tengo pues esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre en quedarse como está. Está ligado a mujer, no procure soltarse. Está ligado
libre de mujer, no procure casarte. Mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicciones de la carne. O sea, que eso viene con sus dolorcitos de cabeza. Y yo se los quisiera evitar. Pero esto digo, hermano, que el tiempo es corto. Ok, en aquel entonces que Pablo está diciendo esto, había persecución, estaban en diáspora, ustedes saben todo lo que estaba pasando contra los cristianos, decían, no hay tiempo para eso ahora. Y yo les voy a decir una cosa, hermano, como está el mundo y Cristo está tan a la puerta que no hay mucho tiempo para estar con tonterías tampoco. Piénselo. Si esto le va a quitar el sueño y le va a robar la bendición de Dios, pues mira, no hay tiempo para eso. Dice, por eso digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuvieran, y si los que lloran como si no llorasen, y los que se alegren como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa. Eso es importante, hermano. Eso es importante cuando nosotros entendamos que lo más importante es seguir los mandamientos de Dios, porque los matrimonios son terrenales, eso pasa. Lo que es permanente es la relación tuya con Dios. Quisiera pues que estuviese sin congoja. El soltero tiene cuidado de las cosas del Señor, de cómo agradar al Señor. Pero el casado tiene cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer. Y viceversa, el hombre y la mujer. O sea que el soltero pues no tiene que preocuparse que si me lo quitan, que si se me enamora, que si salió y no llegó, que qué estar haciendo. Todo eso son adendums. Aunque vuelvo y le digo que si estuvieran todos haciendo lo que dice la palabra del Señor, el divorcio ni se mencionaría, ¿verdad? Pero como pasan cosas y casos de la casa, eso es lo que dice ahí. La mujer casada pues tiene esas preocupaciones. La soltera pues no. Igualmente los hombres casados tienen esas preocupaciones, el soltero no. Se puede dedicar solamente al Señor y despreocuparse de eso. Ahora, lo más hermoso sería que si se casan en el Señor, los dos están tan entregados al Señor que ninguno se tiene que preocupar de las cosas del mundo más que de las cosas de Dios. ¡Qué lindo! Por eso es que al escoger hay que esperar que sea Dios el que les dé luz verde, ¿verdad? Hay asimismo diferencia entre la casada y la doncella. La doncella tiene cuidado de las cosas del Señor para ser santa, así en cuerpo como en espíritu. Pero las casadas tienen cuidado de las cosas del mundo, de cómo agradar a su marido. Esto lo digo para vuestro provecho, no para tenderos lazo, sino para lo honesto y decente y para que sin impedimento os acerquéis al Señor. Pero si alguno piensa que es impropio para... ahí estamos hablando de los papás que casaban a las hijas y todo eso. Aquí él está diciendo, bueno, en la costumbre nuestra, pues los papás también deciden si la muchacha se casa o no. Como una canción infantil que me cantaba mi tía Titi Joy. Decía al final, y con la más chiquitita, con esa me quedo para que me lave y me planche y me haga de comer. Así hacían antes. Esta se casa y esta se va a quedar aquí cuidando a la mamá. O al papá. Pero el que está firme en su corazón sin tener necesidad, sino que es dueño de su propia voluntad y ha resuelto en su corazón guardar a su hija virgen, bien hace. De manera que el que la da en casamiento hace bien y el que no la da en casamiento hace mejor. La mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive, pero si su marido muere, libre es para casarse con quien quiera. O sea, la viuda y el viudo, cásense, con tal que sea en el Señor. Pero a mi juicio, más dichosa será si se quedara así. Y pienso que también yo tengo el Espíritu de Dios. Así que está diciendo, en mi opinión, pero como yo tengo el Espíritu de Dios, escucha mi voz. Bueno, hay mucha más tela que cortar, pero la vamos a ir terminando aquí. Acabamos de oír de los casados, de los no casados, de los viudos, de los solteros, de los eunucos, o sea, de los célibes. Hemos hablado del divorcio, hemos hablado del matrimonio. Y ahora tenemos la perspectiva bíblica del diseño de Dios para el matrimonio. Qué lindo es el Señor.
Él pensó en todo, hermano. Ahora, las personas solteras deberían orar para saber si el matrimonio obstaculizará su ministerio. En los tiempos estamos cortos. Por eso el Señor dice, el que sea capaz de aceptar esto, acéptelo. Así que esta es la interpretación correcta de lo que Jesús dice sobre el matrimonio y la soltería. En otras palabras, está diciendo, lo que yo digo del matrimonio y lo que yo digo de la soltería, acéptenlo. ¡Wow! O sea, ese es el verdadero, el de la perspectiva bíblica. Así que ponemos los ojos fijos en el cielo, en nuestra relación eterna con Cristo. Porque, hermano, en última instancia, esa es la única relación que va a permanecer y la única que cuenta. Oremos. Vamos a orar. Gloria a Dios. Que el Señor nos dé sabiduría. En este piso ahora mismo hay muchos solteros. Por diferentes razones, ¿verdad? Y hay casados. Que no se endurezca su corazón. Ore. Métase con Dios. Sacrifíquese. Soporte. Tolere. Espere su milagro. Dios puede transformar los corazones. Puede reconciliar los amores. Se pueden volver a enamorar uno del otro. Y los solteros, ore para que el Señor le busque la pareja que le ayude a servirle a Dios, que los dos le sirvan a Dios juntos. Eso no quiere decir que sea perfecto, porque tú no eres perfecta. Y si en la lista de la perfección tú tienes una lista ahí de lo que tú estás buscando, él también tiene una lista y a lo mejor tú no estás en esa lista, ¿verdad? Eso me lo dijo a mí, fíjate, eso me lo dijo a mí un impío. Me dijo, ¿qué tú quieres? ¿Un hombre perfecto? Y yo dije, claro. Y me dice, ¿y si el perfecto quiere una mujer perfecta, esa va a ser tú? ¿Ah? ¿Verdad? Así que no estoy diciendo que le pidamos a Dios a un hombre perfecto, una mujer perfecta. Pidámosle a Dios un hombre o una mujer que nos ayude a crecer espiritualmente. Que le sirvamos al Señor juntos. Que tenga compromiso. Que entienda las obligaciones. Y que no tenga en su mente la palabra divorcio. Porque si hacemos lo que dice la palabra de Dios, la palabra divorcio ni se hablará entre los creyentes. Así que lo primero que tiene que hacer es, no se puede casar con un incrédulo. Si llegaste al Señor con un incrédulo o incrédula, quédate así. Pero si estás en el Señor y vas a buscar pareja, no puedes ser un incrédulo, porque dice la palabra del Señor que no hagamos yugo desiguales, porque cada uno va a alar para su propio lado. Y eso no trae unidad, trae división, que quiere decir divorcio. ¿Ok? Eso es lo primero que tiene que hacer, no puede ser un inconverso. Entonces tiene que velar que sea convertido de verdad, que no sea semejante a un creyente, sino que sea un creyente. Pero para eso usted tiene que ser un creyente. Porque si yo soy un hombre creyente y estoy buscando una mujer creyente, tú eres creyente. O sea, que si quieres buscar un muchacho bueno, tú tienes que ser buena, porque ese muchacho bueno está buscando una muchacha buena. Y viceversa. Porque si él es bueno, él no se va a fijar en ti, si tú no eres bueno. ¿Verdad? O sea, es que por eso, hermano, esto es tan complicado que es mejor dejarlo en las manos del Señor. Es mejor dejarlo en las manos del Señor. Que Él ha planificado tu vida. Él tiene tu vida planificada. Hay planes para ti. Dios tiene planes para contigo y tú te crees que en ese plan no está tu pareja. Está tu pareja. Lo que pasa es que nosotros empezamos a agarrar de aquí, de allá para acá. No hagamos como el negrito y los guineos. Tenía tanta hambre que se comió las cáscaras dejando el guineo para rendirlo y después se abasteció con las cáscaras y no le cupieron los guineos. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Hemos expuesto tu palabra dura, tu palabra difícil, tu palabra que a veces
hace que tengamos que transformar nuestros pensamientos para no conformarnos a los pensamientos de este mundo y conformarnos a tu pensamiento, a tu perspectiva, a cómo tú ves las cosas, a cómo tu palabra nos indica que es el diseño para el matrimonio. Gracias, Señor, porque los que hemos sufrido divorcios arrepentidos venimos delante de ti para que nos perdones. Y aquellos, Padre mío, que tenemos la esperanza de podernos casar porque lo necesitamos, Señor, perdónanos y ayúdanos ahora a hacerlo en ti, en el Señor. Y a los que no necesitamos casarnos, gracias, Padre, danos la fortaleza, danos la sabiduría, danos la plenitud, llénanos tú, Padre, tú eres nuestra satisfacción, solo Cristo satisface. Pero todos entendamos que la relación que cuenta es la relación que tengamos contigo, que será para siempre. Fortalécenos. Y a cada uno de mis hermanos, tú que conoces su necesidad emocional, su necesidad física, su necesidad económica, su necesidad emocional, Padre, espiritual. Súplela, Padre, súplela, glorifícate. Trae la pareja necesaria para el que lo necesita, Padre. Que puedan encontrar una pareja en ti, Señor, porque tu palabra dice que no es bueno, no es bueno estar solo, a menos que se tenga el don de continencia. Y el que lo quiera, pídalo y séale fiel al Señor. Dios no tolera la fornicación, no tolera el adulterio, no tolera la infidelidad. Él tiene que ser primero. Ayúdanos, Padre, a seguir los pasos que nos indica tu palabra. Ayúdanos, guarda estos dichos, escríbelo en nuestros corazones, así como en el libro de Jeremías. Tu palabra nos dice que vas a escribir tus estatutos en nuestros corazones, Padre. Ayúdanos a serte fiel. Ayúdanos a perseverar hasta el fin, Señor. Ayúdanos, no es fácil, pero ayúdanos. Solo tú puedes, Padre, hacer que las cosas vuelvan a caer en su sitio. Pon arrepentimiento en nuestro corazón si te estamos fallando y permítenos empezar de nuevo contigo, Padre. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy gracias, Padre. Yo te pido por aquellos que se sienten solos, Padre. Ten piedad, Señor. Quita ese sentimiento que no proviene de ti, Señor. Porque nosotros, estando contigo y en una relación íntima contigo, no nos sentiremos solos. No es lo mismo estar solo que sentir la soledad. Ayúdanos, Padre, ayúdanos a vivir esta vida tan difícil en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dejamos a nuestra hermana Gloria por aquí con los anuncios o para ofrenda. Y nos despedimos en oración. Yo espero que el Señor nos haya hablado en esta mañana. Cristo no desperdiciaba un momento para enseñar.